¿Sabías que la clave para romper maldiciones y atraer bendiciones podría estar en tu cocina? Antes de que pienses que la sal es solo un ingrediente de cocina, déjame revelarte algo sorprendente. La sal es mucho más que eso. En este video, descubrirás el poder oculto que la sal tiene como una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que sus discípulos eran la sal de la tierra? Hay un profundo misterio detrás de esas palabras, y hoy descubriremos la verdad. Quédate hasta el final, porque no solo te mostraré cómo la sal puede romper maldiciones en tu vida, sino también cómo atraer bendiciones de abundancia que cambiarán tu destino espiritual. Prepárate para una revelación que cambiará la forma como ves la sal. El propósito divino de la sal. La sal no es simplemente un mineral que usamos en nuestro día a día. Su creación fue parte del plan divino desde el principio de los tiempos. En el libro de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que existe fue formado con un propósito, y eso incluye la sal. A menudo la pasamos por alto, pero la sal, como todo lo que ha sido creado por las manos de Dios, tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. No solo fue hecha para preservar alimentos o dar sabor, sino que tiene un poder espiritual impresionante. Dios nos dio la sal como símbolo de preservación, pero también como herramienta para fortalecer y preservar nuestra fe en los momentos más difíciles. En tiempos de prueba, cuando todo parece desmoronarse, la sal es una representación de la permanencia y la pureza que Dios quiere en nuestras vidas. La sal en la historia y la Biblia. A lo largo de la historia, la sal ha sido uno de los recursos más valiosos y buscados por la humanidad. En la antigüedad, su importancia era tan grande que en algunas culturas se utilizaba como moneda, siendo el pago de los funcionarios romanos conocido como salario, una palabra que deriva de la sal. Pero más allá de su valor económico y su capacidad de preservar alimentos, la sal ha sido vista como un elemento con un profundo simbolismo espiritual. En la Biblia, la sal aparece repetidamente como símbolo de purificación, pacto y preservación. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo ofrecer sacrificios sazonados con sal, lo que representaba la purificación de las ofrendas y la eternidad de los pactos divinos. En Levítico 2:13, leemos: «Sazonarás con sal todas tus ofrendas, para que no falte nunca la sal del pacto de tu Dios». La sal no era solo un condimento, sino una forma de consagrar lo que era presentado ante Dios, dándole un significado más allá de lo físico. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza la sal en una de sus enseñanzas más poderosas. En Mateo 5:13, dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». Con esto, Jesús no estaba hablando solo de la capacidad de dar sabor, sino del llamado de sus seguidores a ser agentes de preservación y pureza en un mundo corrompido. La sal simboliza la verdad y el impacto que deben tener los creyentes en el mundo: preservar lo bueno, purificar lo que está contaminado y traer luz a la oscuridad. Desde los tiempos antiguos, la sal ha tenido un poder simbólico profundo. Era un componente esencial en los pactos entre personas y con Dios, representando la permanencia de esos acuerdos. En algunas culturas, compartir sal en una comida significaba la creación de un vínculo de amistad inquebrantable, una alianza que debía ser respetada eternamente. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, también tiene un rol en preservar lo sagrado y puro en nuestras vidas espirituales. La sal en la Biblia, entonces, es mucho más que un simple mineral. Es un recordatorio constante de que estamos llamados a preservar lo bueno, a estar firmes en nuestra fe y a ser parte del pacto eterno con Dios. Y es este poder simbólico, este propósito divino, lo que hace que la sal sea tan importante en el contexto bíblico. El poder espiritual de la sal. La sal no es solo un recurso físico, sino un poderoso símbolo espiritual con 3 usos clave en la Biblia: purificación,
pacto y maldición. Estos tres atributos nos muestran la profundidad de su significado y su poder en la guerra espiritual. Primero hablemos de la purificación. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mandó que las ofrendas que se le presentaran fueran sazonadas con sal. En Levítico 2:13 leemos: «Sazonarás con sal todas tus ofrendas, para que no falte nunca la sal del pacto de tu Dios». La sal tenía la función de purificar y consagrar esas ofrendas, haciendo que fueran dignas de ser presentadas ante el Señor. Al igual que en el ámbito físico preserva los alimentos de la corrupción, espiritualmente la sal actúa como un purificador, limpiando y preservando la pureza de nuestra fe y nuestras acciones ante Dios. El segundo uso es como símbolo de pacto eterno. La sal representa la estabilidad y la permanencia de los pactos hechos entre Dios y su pueblo. En Números 18:19, Dios habla de un pacto de sal perpetuo, un pacto que no tiene fin, un compromiso inquebrantable. La sal simboliza la eternidad de estos acuerdos divinos, mostrándonos que los pactos con Dios son duraderos y no se rompen fácilmente. Así como la sal preserva lo que toca, este pacto de sal asegura la preservación de la relación entre Dios y su pueblo. Finalmente, la sal también tiene un poder como símbolo de juicio y maldición. En Deuteronomio 29:23, vemos cómo Dios usa la sal como signo de maldición al hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Toda su tierra será azufre, sal y abrasada. No será sembrada ni producirá. Aquí, la sal simboliza la desolación y el castigo, la consecuencia de la desobediencia. Así como puede purificar y preservar, la sal también puede ser usada para maldecir, mostrando que es un elemento poderoso tanto para bendecir como para ejecutar juicio. Estos tres usos nos muestran que la sal no es simplemente un recurso físico, sino un arma espiritual poderosa. Puede purificar y preservar nuestras vidas, sellar nuestros pactos con Dios, y si es necesario, ejecutar juicios en contra del mal. Cuando comprendemos estos tres atributos, entendemos por qué la sal tiene un papel tan importante en la Biblia y cómo podemos usarla con propósito en nuestra vida espiritual hoy. La sal y el enemigo. Como ocurre con muchos elementos sagrados, el enemigo ha intentado corromper el verdadero propósito de la sal. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la sal ha sido usada en rituales oscuros, en prácticas de brujería y hechicería. El enemigo sabe que la sal tiene un poder espiritual y ha intentado distorsionar su uso para desviar a las personas del propósito original que Dios le dio. Pero es importante recordar una verdad fundamental. La sal fue creada por Dios, y como todo lo que proviene de Él, tiene un propósito santo. Lo que el enemigo corrompe o utiliza en sus artimañas no cambia el diseño divino detrás de ese elemento. En Juan 10:10, Jesús nos advierte que el ladrón, el enemigo, solo viene para hurtar, matar y destruir. Y eso es precisamente lo que hace cuando toma algo creado para el bien y lo utiliza para el mal. El enemigo ha intentado convencer al mundo de que la sal es solo una herramienta del mal, que pertenece exclusivamente a rituales oscuros. Pero esta es una mentira. La sal, en su diseño original, fue creada para bendecir, para purificar y para sellar pactos entre Dios y su pueblo. No debemos dejar que el enemigo nos robe esa verdad. Cuando la sal es usada con fe y conforme al propósito divino, su poder es transformador. Así como en tiempos bíblicos fue usada para purificar y consagrar, hoy podemos usarla para proteger y limpiar nuestras vidas de las influencias del mal. En lugar de temer el uso de la sal por el enemigo, debemos recordar que Dios es quien otorga la verdadera autoridad sobre sus creaciones. Cuando utilizamos la sal de acuerdo con su voluntad, estamos reclamando lo que el enemigo ha intentado usurpar y devolviendo su verdadero propósito: ser un arma de luz en medio de las tinieblas. Ejemplos bíblicos de la sal y otros elementos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza elementos físicos y materiales
para cumplir propósitos espirituales profundos. Estos elementos no son poderosos por sí mismos, sino por el significado y el propósito que Dios les ha dado. El aceite, por ejemplo, ha sido utilizado desde tiempos antiguos para ungir a los sacerdotes y reyes, simbolizando la presencia y el favor de Dios sobre sus vidas. En Levítico y Éxodo, encontramos que el aceite no solo tenía un uso ceremonial, sino que era un símbolo de consagración, un acto para apartar a alguien o algo para Dios. Otro ejemplo poderoso es la vara de Moisés. Aunque era solo un objeto común, en las manos de Moisés y bajo la instrucción de Dios, esa vara se convirtió en un instrumento de milagros. Fue con esa vara que Moisés partió el Mar Rojo, y con ella golpeó la roca para que brotara agua en el desierto. La vara era un símbolo de autoridad divina, mostrando cómo Dios puede utilizar lo mundano para manifestar su poder en lo sobrenatural. Y luego está el profeta Eliseo, quien en 2 Reyes 2:21 utilizó la sal de una manera muy particular. Eliseo se enfrentaba a un manantial de aguas contaminadas que causaba enfermedad y muerte en la tierra. En un acto profético, Eliseo arrojó sal en el manantial y declaró: «Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad». Y desde ese día, las aguas fueron sanadas. La sal, un elemento común, fue transformada en una herramienta de purificación espiritual y física cuando fue consagrada por la palabra de Dios. Estos ejemplos nos enseñan que lo físico puede ser utilizado para realizar actos espirituales poderosos cuando está alineado con la voluntad divina. El aceite, la vara de Moisés, la sal, todos estos son símbolos de cómo Dios obra a través de lo visible para manifestar lo invisible. Nos muestran que Dios puede tomar lo ordinario y convertirlo en un instrumento para su gloria, usándolo para sanar, purificar y liberar. Testimonios y aplicación práctica. Alrededor del mundo, muchos cristianos han experimentado el poder de la sal al aplicarla en sus vidas con fe. Una hermana en Cristo compartió cómo su vida dio un giro después de consagrar sus manos con sal y orar por un nuevo comienzo. Ella enfrentaba dificultades económicas y personales, pero tras orar con fe, ungir sus manos y confiar en el propósito que Dios había dado a la sal, comenzó a ver cambios sorprendentes. Puertas de oportunidad se abrieron y su hogar fue transformado. Otro testimonio nos habla de un hermano que utilizó la sal en su hogar, esparciéndola en cada habitación mientras oraba, pidiendo protección y liberación de cualquier influencia negativa. No solo sintió una paz abrumadora al finalizar, sino que notó un cambio tangible en el ambiente de su casa. Las tensiones y conflictos que parecían habituales desaparecieron, y la armonía volvió a su familia. Tú también puedes hacer esto en tu vida diaria. La aplicación es sencilla, pero el poder detrás de ella es inmenso. Toma sal que hayas consagrado a Dios y úngela en las áreas de tu vida donde sientas que necesitas sanación, purificación o protección. Puede ser en tu hogar, en tu lugar de trabajo o incluso sobre ti mismo. Mientras lo haces, ora con fe, sabiendo que Dios ha dado propósito a lo que parece ordinario. Él utiliza estas herramientas para bendecirte y protegerte. Recuerda, no es la sal en sí misma la que actúa, sino tu fe en Dios al usarla. Este video te ha mostrado que la sal es mucho más que un simple mineral. Es un símbolo poderoso de nuestra relación con Dios, un arma en la guerra espiritual y una herramienta que puede cambiar situaciones difíciles cuando se usa con fe. No permitas que el enemigo te robe esta verdad. Usa la sal con confianza, sabiendo que estás usando algo consagrado por Dios para protegerte, purificar tu vida y sellar pactos espirituales. Si esta revelación te ha impactado, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga.